un segundito y sale concurso para... ¿Cómo va a ser tan difícil? Sale concurso para elegir en moto. Ok, volvimos. Entonces, ya vimos las características del abdomen, cómo se divide el abdomen y cómo el peritoneo cubre el abdomen y evidentemente los distintos elementos del abdomen, que en la descripción anatómica más específica pueden llevar algunos detalles, pero en términos generales vamos a tener órganos que van a estar dentro de la bolsa peritoneal y dentro de la bolsa van a estar completamente peritonizados y parcialmente peritonizados, y vamos a tener órganos que van a estar por fuera de esta bolsa, ya sean retroperitoneales o subperitoneales, debajo de ella. Lo que estamos viendo acá, ya comenzamos a describir los órganos de la región abdominal del sistema digestivo, y el primero que vamos a describir es el estómago. Algo usted tiene ya que recordar
del tronco celíaco, de la irrigación. Sabemos que el tronco celíaco va a generar 3 ramas: esplénica, gástrica izquierda y hepática común. En esas derivaciones a la derecha genera la gástrica izquierda, que va inmediatamente sobre la curvatura menor del estómago. Fíjense, tengo la bolsa estomacal, tengo una gran curvatura mayor y una curvatura menor del estómago. El estómago va a tener una región inicial de unión al esófago que se llama cardias, orificio cardias, y de inmediato, por así decirlo, la región más superior del estómago, que es el fondo. Es raro ese concepto. El fondo, por anatomía, uno tiende a pensar que está hacia distal. En el caso del estómago se encuentra prácticamente pegado al diafragma, que es el fondo. Después vamos a tener el cuerpo y prácticamente desde la curva, desde la mitad de la o escotadura de la curvatura menor, o sea, de la mitad de la curvatura menor hasta el duodeno, voy a tener la porción pilórica, donde la región más ancha, si usted se da cuenta, eso es más ancho que esto. La región más ancha de la región pilórica se va a definir como antro pilórico, y la región más estrecha como canal pilórico, que termina finalmente sobre el píloro. Aquí nuevamente viene como una excepción que a veces, no sé cómo lo verán en fisio, pero ahí lo conversamos. El píloro tampoco es, desde el punto de vista anatómico, un esfínter, porque la característica del esfínter es que se contrae activamente y se relaja pasivamente. En cambio, el píloro, que va a estar aquí, ahí se marca, fíjese el píloro, ahí en esa línea, ya lo vamos a mostrar más adelante. El píloro, que va a controlar el paso desde el estómago al duodeno, se contrae activamente y se relaja también activamente. Entonces, el concepto píloro le da esa característica asociada a esa funcionalidad. Decir esfínter pilórico no es del todo correcto desde el punto de vista anatómico. ¿Mm? El fisiólogo ve y lo ve como un esfínter porque controla el paso. Sí, efectivamente. Pero Profe, hay, dígame, ¿dónde estaba el orificio cardias? Es que en esa parte me perdí. aquí, el orificio cardias Ah, es el punto de unión con el esófago. Denme un segundo que esto está con sonido. Ahí. Eh, acá arriba, pero lo vamos a ver acá. Sí, aquí. Entonces uno tiene aquí le pusieron un esófago abdominal gigante, no es tanto, son 3 centímetros. De ahí a aquí debería ser esófago abdominal, está muy exagerado eso. Pero el punto de unión es el cardias, fíjese, orificio cardias, que es la entrada al estómago. De inmediato va a tener su división más superior, que es el fondo, una gran extensión para el cuerpo, y la porción pilórica, que va a tener una primera porción que es más ancha, que es el antro, una porción más estrecha, que es el canal, para terminar finalmente sobre el píloro. Así se ve el píloro. ¿Mm? ¿Tiene pinta de esfínter? Sí, de todas maneras. Solo que la funcionalidad es distinta. En la imagen de la derecha usted ve un, un estómago en su contexto biológico. Alcanza a ver esto que se forman acá, que no deberían formarse. Lo más probable se forman por el tipo de mantención, el tipo de fijación que se utilizó para mantener el órgano, se marcan los pliegues gástricos. Y los pliegues gástricos son estas estructuras internas que tienen que ver con el aumento de la superficie de la mucosa gástrica, regularmente cuando hay contenido. O sea, a mayor contenido del estómago, mayor formación de pliegues gástricos. Uno, si los ve en los cadáveres o lo ve en las muestras del laboratorio y están formados los pliegues gástricos, regularmente está dado por el medio de fijación que se mantuvo el órgano y que terminó generando que se marquen o que queden marcadas. Pero
Insisto, es una formación característica de cuando el estómago tiene contenido. Ahora bien, fíjese lo que destaca acá, es el canal gástrico, que es una región que se genera prácticamente cercana a la curvatura menor del estómago, evidentemente por dentro, que es donde discurre la comida, o debería serlo. Entonces, cualquier elemento que lleve más allá de la cantidad de comida del canal va a generar un trabajo mayor del estómago, ¿no? Porque va a aumentar la superficie de reabsorción y eso implica mayor trabajo. ¿Qué quiero decir en el fondo? Que uno debería echarse comida que no sobrepase el canal gástrico, ¿m? Para que el estómago funcione bien. Y usted sabe perfectamente que eso no sucede. Usted va a un asado y hay gente que se da cuenta que como que ya no puede comer más y se toma así como el hipocondrio izquierdo y dice, no puedo más, es porque la comida llegó acá, po. Siempre hago referencia a ese tipo de molestias con la comida. Uno debería intentar de que el estómago en cada comida no sobrepase y no llegue la comida hasta el fondo. ¿Mm? A veces no sucede. Eso es mucha comida. El contenido debería, insisto, pasearse sobre el canal gástrico y tratar de controlar esa cantidad de ingesta. Cuando uno ve el píloro finalmente, que es claro, la victoria es cuando efectivamente queda pochito, es cuando usted siente aquí esa molestia arriba, eso es mucho, chiquille. ¿Mm? Significa que su estómago está completo de comida y eso es harta pega. ¿Mm? Entonces, ahora, si uno se pone a pensar en la comida de casino, es como, bueno, y si la tía del casino te quiere, chuta, es harta comida. ¿Mm? Ahora, el píloro como tal se define anatómicamente como un repliegue de la mucosa gástrica y de la musculatura gástrica. Eso implica que van las fibras musculares y llegan a este punto y se pegan una enrolada, como lo estoy haciendo con el cursor. Y lo mismo hace evidentemente por el otro lado. Lo acompaña en este repliegue la mucosa gástrica. Y ese enrolamiento de mucosa y de fibra muscular termina dando formación al píloro. Ahí usted ve que el estómago va a estar formado por distintas fibras musculares, circulares, longitudinales y oblicuas. Oblicuas, circulares y debería haber ahí se ven las longitudinales. Esta musculatura se repliega junto con la mucosa, que también sufre un pequeño engrosamiento, para dar formación al píloro. Esto está bastante de moda. Un segundo, por favor. Ya. Jorge, no había visto tu pregunta. Efectivamente, es la sensación de hinchazón. ¡Ah, no puedo más! Eso es lo que hay que evitar, en el fondo. Miren lo que estamos viendo. Es como el abordaje que se hace para controlar el peso a esta altura. Las técnicas han avanzado mucho más allá de lo que son estos dos esquemas por lo demás, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que se hace no se saca todo esto, sino que se toma el fondo nomás y el cardias. Y ahí se hace una línea de sutura bien particular donde finalmente estrecha esta región para tratar de controlar el contenido. Ahora, rápidamente, ¿qué busca esto? ¿Qué creen que busca con las personas que se hacen esto? Bajar de peso, sí, ¿no es cierto? Pero la sensación de saciedad, efectivamente, lo que se busca es que usted se come una jalea, ¡ay, no puedo más! Como decía por ahí Jorge, así como que, quedaste hinchado de comida con una jalea. Eh,
que la verdad, no sé si a esta altura no he visto los números, la verdad, pero los revisé hace un par de años atrás y era una ganancia del 50% que lo lograba, el 50% que no. ¿A qué me refiero? Gente que se veía enfrentada a estos abordajes del estómago para bajar de peso, estamos hablando de peso importante, y el 50% no lo lograba, o sea, volvía y con un rebote, pero que te dejaba peor. Profe, Sí, lo que dice Darle, la saciedad no va más por efectos hormonales más que por el espacio. Lo que pasa es que la saciedad tiene que ver con la distensión. Entonces, como dijo Jorge, sentir hinchado es porque el estómago está distendido y no pueden más. Entonces también hay algo mecánico en eso, Darling. Eh, lo que implica que si bajo el espacio del estómago a un tubo prácticamente que ante el mínimo contenido en la distensión te deje con saciedad, ese es el efecto que se busca. ¿Quién iba a preguntar algo? yo, es que en el bypass el proceso es como cortar el estómago o como, ¿qué se hace ahí? O sea, de frentón es como saltarte el estómago, ¿cachai? Y dejar un espacio de 25 ml en el bypass en el fondo, que es distinto a esta de la derecha, donde efectivamente te sacan un pedazo del estómago. ¿Mm? Aquí como que te lo saltas. Eh, ahora, no sé, bueno, siempre debería pensar uno que el ejercicio y la dieta es lo más importante, chiquillos, pero hay una cosa cultural también, social, volvemos a lo mismo, lo social afecta a lo biológico, ¿no? Aunque a los clínicos eh, de Grey's Anatomy y Doctor House no les parezca, hay algo que tenemos que considerar siempre, que es la realidad de nuestros pacientes. Entonces, si yo opero a un paciente que es pobre, entonces cambiar la dieta ya es complejo, pero lo hace. Pero además vive en un entorno que no lo ayuda y que tiene el carrito de las en la esquina y que el pan y que la familia no modifica. No sé, es complejo para una persona que se hace esto. Por eso falla el 50%. Por lo menos hay que revisar esos números ahora en la actualidad, pero hace un par de años atrás, insisto, es un alto grado de fracaso, ¿eh? Para todo lo que genera alrededor. Entonces, por eso también este tipo de cirugía y de tipo de abordaje va acompañado de psicólogo, va acompañado de asistente social, debería ser lo más integral posible, ¿m? Para que tenga éxito. Ahora, de que sirve, sirve, po. O sea, hay unos papers que esa técnica que yo les digo que toman carne y toman solo el fondo del estómago, los números son claros. De inmediato, el paciente mejora los índices en todas las patologías asociadas a sobrepeso solamente por la cirugía y va a bajar solamente por la cirugía. Lo que pasa es que para algunos, eh, los en contra de este tipo de cirugía también son importantes. Si no se abordan bien, pueden ser mucho más letales. Entonces, seguimos avanzando. Usted ya conoce la irrigación del estómago, tiene que volver a recordarla. El estómago va a estar irrigado por por cuatro arterias, las arterias gástricas, que van a recorrer la curvatura menor y que provienen prácticamente directo de las ramas del tronco celíaco, y las gastromentales, que una viene de la esplénica, como lo ve ahí, y la otra viene de la gastroduodenal. Las gastromentales derecha e izquierda se unen en la curvatura mayor, al igual que las arterias gástricas que se unen y se anastomosan sobre la curvatura menor. Eso genera la irrigación del estómago. Esas son las culpables que a usted le dé sueño cuando come. Se concentra parte de las intenciones de la irrigación en el estómago para metabolizar y usted se va para el otro lado. ¿Mm? Esto es una tomografía computarizada eh, donde vemos la presencia del hígado. El hígado siempre va a ser referencia en imagenología en abdomen, siempre. O sea, lo va a ver gigante, ocupando
gran parte del espacio abdominal. Recuerde que en algún momento en etapa fetal el hígado ocupó todo el abdomen porque era el que producía sangre, entonces era un órgano gigante en esa etapa. Se retrae en cierta medida después del nacimiento para generar igual una glándula gigante que ocupa gran parte, insisto, que en imagenología es un elemento de referencia. Esto no puede ser otra cosa que el hígado. ¿Mm? Veo la columna, veo la aorta, veo la cava. Y aquí veo el estómago. Está medio corrido este vaso, chiquillo, debería estar un poquito más lateralizado, pero el estómago siempre va a estar aledaño al vaso y contrario al hígado, para que nos vayamos ubicando. Pasamos al duodeno. Alejandro me pregunta qué rama irriga el fondo del estómago en la gastromental izquierda, principalmente. Duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Mide más o menos de 25 a 30 centímetros, como sale ahí, y fíjese, se va a dividir en 4 porciones. Una porción superior, una porción descendente, que creo que es la más relevante para nosotros, una porción horizontal y una porción ascendente que termina sobre la flexura duodeno-yeyunal. Regularmente, donde se unen las partes del intestino delgado, se genera una flexura. ¿Qué implica eso? Que hay un giro en forma de U del intestino para poder unirse a la otra parte. Entonces, la porción ascendente del duodeno es la que se termina uniendo al yeyuno en la flexura duodeno-yeyunal. Ahí uno ve las 4 partes del duodeno: porción superior, porción descendente, horizontal y ascendente, y aquí se genera la flexura, fíjese, se dobló el duodeno y se une al yeyuno que está cortado. Lo mismo, porción superior, vemos ahí cómo se genera una especie de estrechamiento que tiene que ver con la posición del píloro. Uno cuando palpa esto en los órganos, en la anatomía de cadáver, uno siente una zona más engrosada a este nivel. Y esa zona más engrosada, más rígida, es el píloro. Voy a encontrarme con la porción superior, porción descendente, horizontal y ascendente, y fíjese, flexura duodeno-yeyunal. Está uniéndolo ya a la segunda porción del intestino. Como hablamos, en la porción descendente del duodeno se va a encontrar con 2 estructuras, que son las papilas duodenales. Voy a tener una papila duodenal mayor que se ve bien, la imagen me parece que no está bien, o por lo menos en el mío no se ve bien, creo. Ya. La papila duodenal mayor y la papila duodenal menor, no se ve nada. Aquí se ve mejor. Estas son marcas de salidas, ¿sí? Voy a tener una mayor que es inferior y una menor que es superior en esta porción del duodeno, que es la porción descendente. ¿A qué van a estar asociadas estas papilas? La papila duodenal mayor va a estar asociada a la formación de la ampolla hepatopancreática. La ampolla hepatopancreática se forma por la unión del colédoco y del conducto pancreático principal. El colédoco es un conducto que viene desde el hígado y la vesícula, que transporta bilis. El colédoco antiguamente era llamado conducto biliar. Lo más probable en clínica todavía hay gente que le llama conducto biliar, pero ahora se llama colédoco. Ese colédoco se va a unir al conducto pancreático principal y van a formar una estructura dilatada en el punto de unión que se llama ampolla hepatopancreática, que va a liberar su contenido sobre el duodeno a través de la papila duodenal mayor. La papila duodenal menor va a estar asociada a la conexión del conducto pancreático accesorio, liberando evidentemente contenido del jugo pancreático sobre el intestino durante la digestión. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí tenemos la papila duodenal mayor. Fíjese cómo el duodeno a través de sus fibras musculares lo envuelve. Y ese punto de envoltura y de unión entre el colédoco, que es el verde, y el pancreático principal se llama ampolla hepatopancreática. Esa dilatación que ya la vamos a seguir viendo, y donde la salida de esta ampolla hepatopancreática sobre la pared duodenal es la papila duodenal mayor.
Estos se ven en laboratorio. No los conductos se ven por separado. La ampolla no se logra divisar, pero las papilas sí se ven. Aquí algo más esquemático, fíjese, desde la región superior, aquí el hígado rechazado significa que lo levantaron para que usted pueda ver esto. Desde el hígado vienen los conductos hepáticos, derecho e izquierdo, que van a dar formación al conducto hepático común. Este conducto hepático común se va a unir al conducto cístico. Y aquí está la vesícula. ¿Qué hace la vesícula? ¿Qué hace la vesícula? Aparte de inflamarse, funcionalmente, o sea, fisiológicamente, ¿qué hace? No fisiopatológicamente, Gabriela. ¿No era el bilis, profe? Almacena el bilis. Muy bien, Yerko. Almacena el bilis. Muy bien, Fernanda. Bilis. Sí, bilis. Pero en este caso la almacena. El productor de la bilis siempre va a ser el hígado. Por eso no hay tanto problema, entre comillas, cuando te sacan la vesícula, por cálculo. Porque el productor de la bilis sigue siendo el hígado. Lo que hace la vesícula es que la almacena y es como un medio facilitador. O sea, la tengo almacenada, se genera digestión, es más fácil la excreción. Entonces, este conducto hepático común se une al conducto cístico de la vesícula y generan el coléoco. Fíjense cómo va descendiendo, pasa por detrás de la porción superior del duodeno y se mete entre el páncreas y el duodeno. Sigue el coléoco y antes de meterse al duodeno se une al conducto pancreático principal que recorre todo el páncreas. Esa región de unión se llama ampolla hepatopancreática y la salida de esa ampolla es la papila duodenal mayor. Como podemos ver en el esquema, en algún punto el conducto pancreático principal se desvía un pequeño conducto más pequeño y más superior, que es el conducto pancreático accesorio, que finalmente libera su contenido a través de la papila duodenal menor. Siempre decimos lo mismo, el conducto pancreático accesorio se llama accesorio porque es accesorio. Puede ser que no esté. Aún así, fíjese, se ha encontrado que cuando no está el conducto pancreático accesorio, que insisto, se llama accesorio porque a veces no está, la papila está igual. Hay una convergencia embrionaria, bien como para estudiarlo, pero insisto, aunque el conducto pancreático accesorio no esté, la papila igual puede estar. Intestino grueso, perdón, intestino delgado, comparativamente hablando, yeyuno e ilion. Entonces teníamos estómago, duodeno, ahora paso al yeyuno y el yeyuno se une al ilion. Y es el ilion, esa parte del intestino delgado, la que se va a unir al colon. Ya vamos a ver dónde. Ahora, en este esquema estamos viendo la diferencia entre yeyuno e ilion. Claramente el lumen, si ustedes se dan cuenta en esta imagen de Nether, los lúmenes son distintos, el grosor es distinto, la vascularización es distinta, me está diciendo que el yeyuno es más vascularizado que el ilion, y la cantidad de pliegues, algunos le llaman pliegues semilunares, pero dejémoslo en pliegues, o pliegues circulares como sale acá. El yeyuno presenta una mayor cantidad de pliegues que el ilion, y eso está asociado directamente con la fisiología, chiquilla. El yeyuno absorbe, o no sé si el concepto reabsorbe o absorbe, ahí ustedes lo van a aprender con fisio, mucho más que el ilion. Y eso finalmente uno lo puede denotar a nivel anatómico, más grueso, más vascularizado y con mayor cantidad de pliegue. Esa mayor cantidad de pliegue que implica necesariamente un aumento de la superficie generan que tenga una mayor reabsorción que el ilion. Fíjense que es prácticamente liso. Cuando nosotros revisemos los intestinos, usted se da cuenta de lo que yo estoy hablando y se da cuenta dónde está parado. Uno puede hacer, a lo mejor en un cadáver, y encontrar la flexura yeyuno ilial, que es el punto de unión entre ambos,
pero regularmente ve estos cambios como una transición, en varios centímetros, cómo van desapareciendo la cantidad de pliegues y voy viendo las paredes un intestino más liso. Me implica a ese nivel que ya estoy en el ilion. Intestino grueso. El intestino grueso, también llamado colon, va a tener distintas porciones. La primera región, que corresponde al ciego, fíjese, corresponde a una bolsa de intestino grueso que no tiene salida. Ahora, la única estructura asociada a ese nivel al ciego es el apéndice. El apéndice se va a encontrar sobre el cuadrante inferior derecho. ¿Mm? ¿Y alguien le ha dado apendicitis a todo esto? Lo pregunté en delante. Sí, profe, a mí. Me operaron. Y te la sacaron. Sí. Fíjense el dato. Quiero que lo busquen. Siempre a mí se me confunden las cosas, pero va encaminado para lo que les voy a decir. La gente que no tiene apéndice tiene menos probabilidades de generar enfermedades neurodegenerativas. Ahora, no recuerdo cuál de las dos porcentajes más clásicas, si no sé si es Parkinson o Alzheimer. Una de esas dos, las personas que tienen, o mejor dicho, no tienen apéndice, tienen menos probabilidades de generar ese tipo de enfermedades. O sea, ya, ¿qué querís? Pues, ¿qué te diga con ese dato? ¿Ah? Nada, pues, Gabriela. ¿Qué hace el apéndice aparte de inflamarse? Nada, po. Acumula bacterias para que te dé Parkinson. Debería ser como la operación del apendicitis es rutinaria. Un equipo de cirujanos debería demorarse más de media hora, a no ser que se le pierda el apéndice, que puede ser en el caso del chileno, que la mayoría de los chilenos la tiene retrocecal, o sea, detrás del ciego, podría esconderse, pero aún así, no sé, con esos datos de neurodesarrollo, es para pensarlo. Sáquemela, por favor. Así como, pero usted no sáquemela. Sigamos. Entonces, este apéndice que tiene distintos, ya la vamos a ver, distintos centímetros, no es tan relevante eso, da paso del ciego al colon ascendente, se genera la flexura cólica derecha para generar el paso de ascendente a transverso y la flexura cólica izquierda para generar el paso de transverso a descendente. El colon sigmoide es la parte del colon en forma de S que termina metiéndose en la cavidad pélvica para terminar sobre el recto que tiene unión con el conducto anal y los esfínteres anales, que son dos externos e internos. Yo creo que nunca sirvió para nada, Alan. Lo que pasa es que seguramente en la formación y en la evolución del intestino, en las invaginaciones que se forman, quedó como un remanente. Eh, pero más que eso, o sea, lo que habría que averiguar es si hay gente que nace sin apéndice. A eso bueno hay que estudiar. ¿Mm? Son los raros. Ya, volvamos. El colon va a tener características anatómicas. Si yo digo, ¿cuál de las siguientes es una característica anatómica del colon? Usted tiene aquí las características. El colon va a presentar las tenias cólicas, que son estas bandas elásticas que corresponden a repliegues de la musculatura longitudinal, que en el caso del colon son tres: la tenia libre, la tenia mental y la tenia cólica. Aquí vemos alcanzamos a ver bien solo dos, y van a recorrer prácticamente todo el colon. ¿Mm? Los divertículos tenéis que pensar, Darling, que es un espacio anómalo, una especie de pseudocavidad que se formó, y eso puede generarse, claro, a distintos niveles, no necesariamente ahí abajo. El problema es que es cómo está el divertículo y qué es lo que contiene, y si se rompe ese divertículo. ¿Mm?
Entonces, las tenias cólicas son estas bandas que van a recorrer todo el colon. Las austras son estas especies de bolsitas, fíjese, que es muy característico del colon, que tienen que ver con el giro de la musculatura circular del colon. Un giro, otro giro, otro giro, otro giro, y así van generando esta especie de bolsitas que son como, yo también los pienso como divertículos, así como unos espacios, unas dilataciones de las paredes del colon que definimos como austras. Y además va a tener las apéndices omentales, que son estos cúmulos de tejido adiposo, que usted también va a ver, por ejemplo, encima del epiplón o omento mayor. Usted las va a ver directamente adheridas sobre las paredes externas del colon. Apéndices omentales, cúmulos de tejido adiposo. El calibre está de más decirlo porque si yo le digo a uno intestino delgado y a otro le digo intestino grueso, en el nombre me está dando una característica. El intestino, ¿por qué se rota? Bueno, se puede rotar, entienden que la rotación tiene que ver con un problema de la fijación, y eso puede estar asociado a algún problema del movimiento peristáltico. En nosotros no sé qué tan frecuente es, pero por ejemplo en los perritos es más frecuente. Se le torció el intestino, la típica, se le dio vuelta el intestino. En realidad generó un giro tal que una de las complicaciones mayores tiene que ver con que tape el lumen. Y voy a tener un punto de transición en el sistema digestivo que la caca va a estar ahí. Y eso evidentemente va a generar en una persona postrada con cuidados de enfermería no debería tener esos problemas porque ustedes saben que se tienen que mover. Sí, no sé si eso genera, la verdad, así como estoy postrado, tengo más probabilidades de que se me tuerza el intestino. Pero si estoy postrado, lo más probable, los movimientos intestinales sí se pueden ver alterados por lo general de la condición, evidentemente, ¿no? Si alguien está postrado, puede tener incluso problemas en cómo se alimenta, pues chiquillos. Entonces, es todo un círculo. Lo que estábamos hablando, fíjese, esta es la unión iliocecal, ilion, y la válvula iliocecal, que es el punto donde se une al colon. Debajo el ciego, y fíjese, adherido al ciego el apéndice vermiforme. Ese es el apellido, por la forma, vermiforme. Ahora bien, la válvula iliocecal tiene dos labios, que son los que terminan formando la válvula como tal, y los vamos a ver en el laboratorio. Hay un par de muestras que se ve estupenda la válvula iliocecal, y que controla el paso del ilion al colon. Veo una austra, veo otra austra, veo otra, y veo una tenia, ¿sí? Esta es la tenia libre, implica que no está adherida a nada, tenia libre. Sabemos que el colon y los intestinos en sí van a estar irrigados por la mesentérica superior y la mesentérica inferior, por el sistema mesentérico. Entonces, desde ahora, recuerde usted el concepto inframesocólico y supramesocólico, que en algún momento yo nombré cuando viví vascular, pero ahora lo tiene que manejar bien. Todos los órganos que van a estar debajo del colon transverso van a ser inframesocólicos, y todos aquellos que estén sobre el colon transverso van a ser definidos como supramesocólicos. Puedo decir, en términos muy generales, que la región supramesocólica está irrigada por el tronco celíaco, por sus ramas directas y sus ramas indirectas, que tienen que ver con las que salen de las ramas, en el fondo. Y la región inframesocólica va a estar irrigada por el sistema mesentérico. La mesentérica superior, que se va hacia la derecha, va a dar irrigación al yeyuno, ciego, colon ascendente y parte del colon transverso, gran parte del colon transverso. La mesentérica inferior, que se va hacia la izquierda, se va a encargar de irrigar lo que queda del colon transverso, la flexura cólica izquierda, el colon descendente y gran parte del colon sigmoideo, hasta generar algunas ramas para el recto. El recto también recibe irrigación de las arterias ilíacas internas, de parte de sus ramas. Por ende, hay como
conjugación de irrigación entre el sistema mesentérico y de las ramas de la ilíaca interna sobre el recto, pero irriga el sigmoides, el descendente y parte del transverso. Hígado. El hígado es la glándula más grande que usted tiene en su cuerpo. ¿Es un órgano? Sí. ¿Es una glándula? Sí. Cabe dentro de las dos clasificaciones. 1500 gramos, usted se da cuenta ahí en el laboratorio que hay algunos hígados que pueden pesar un poquito más. El hígado es un reflejo de su tipo y estilo de vida. Por ejemplo, cuando usted se alcoholiza, porque sé que lo hace, y vomita, es el hígado que le está diciendo, "Ah, para, ¿qué te pasa? Vos? No puedo metabolizar tan rápido como vais tú tomando". ¿Y qué hace? Genera reflejo tal para que usted saque un poco de alcohol de ese cuerpo débil y el hígado pueda hacer su pega como corresponde. Entonces, es un reflejo del estilo y la calidad de vida también, chiquillos. El estilo de vida no necesariamente está en estrecha relación con la calidad de vida. O sea, todo lo que nosotros comemos se refleja en el hígado. Y lo vamos a ver, esto lo digo por anatomía, no por así como los chakras, no. Un hígado me puede mostrar a través de su superficie, sus características, cómo pudo haber sido más o menos, incluso la dieta del individuo. El hígado se preocupa, Yerko, se preocupa por ti, está preocupado. ¿Sí? Lo hemos visto que el tórax como tal va a proteger también elementos de la región, digámoslo así, prácticamente la región supramesocólica. Y entre eso está el hígado, chiquillo. Ahí. Las últimas costillas, 8, 9, 10, dan protección, incluso en bipedestación un poquito más alta también, dan protección al hígado. Eso implica que la parrilla costal, y dada la forma y dado el tamaño del hígado, que desplaza elementos que están debajo y sobre él, va a recibir protección del tórax. Y ahí lo vemos, pues fíjense que cuando usted está vemos una visión lateral, el hígado con el brazo arriba, sí, está con el brazo arriba, eso es mecánica, ojo con eso. La protección podría llegar hasta la quinta costilla, es harto, pero eso también está dado por el gran tamaño, ya lo vamos a ver, del lóbulo derecho del hígado, voy a nombrar sus partes, que desplaza la base del pulmón derecho y también va a desplazar el riñón derecho, dado su gran tamaño. Entonces, el hígado como tal va a tener 4 lóbulos anatómicos. 4 lóbulos anatómicos. Y va a tener 9 segmentos anatómicos. Fíjense, ya vamos a ver las diferencias. Lo vamos a ver más bien en el laboratorio. Tengo una división anatómica en 4 lóbulos. Usted aquí ve prácticamente 3 de los 4. Ve el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado, y lo va a relacionar de inmediato con la vesícula, o sea, el lóbulo que está... Denme un segundo, chiquillos, porque se me va a apagar esta porquería. Ahora sí, volví. Entonces, tiene 4 lóbulos anatómicos. Si usted en esta imagen, que es como una retracción del hígado, levantarlo desde su posición anatómica, va a ver el gran tamaño del lóbulo derecho del hígado, va a tener el lóbulo cuadrado y el lóbulo izquierdo. ¿Qué me falta? El lóbulo caudado.
O sea, tengo 4 lóbulos anatómicos. Derecho, izquierdo, cuadrado, caudado. Y aquí veo 3 solamente. El caudado va a estar hacia la región más posterior de la cara visceral. Estos son datos, tiene que ver con la estructura interna. Hablamos de una división anatómica en 4 lóbulos, pero también iba a tener una división segmentaria. Esa división segmentaria genera 9 segmentos dentro del hígado. ¿Recuerdan a qué principio de construcción representaba el hígado? Jorge Andrés es el computador que me dio la universidad, que por lo demás está muy bueno. Sí, no tengo nada que negarlo. Minimalidad, muy bien, Yerko. ¿Y qué más? Minimalidad le da una característica muy particular. Ya podría pensar en crinosidad, William, pero no es tan así, no se divide tan crinosamente, pero sí en segmentación. Muy bien. Exacto, Yerko, para allá voy. El hígado va a tener como principio de construcción del cuerpo la segmentación y la minimalidad. La segmentación es esta división en 9 lobulillos o en 9 partes que tiene el hígado, que no se ve a simple vista. Es una división casi quirúrgica, chiquillos. Uno tiene que trazar líneas sobre el hígado para poder entender esa división y no hay esquemas. No he encontrado esquemas anatómicos de esto. Uno ve aquí la división anatómica. Estoy sobre la cara visceral, o sea, la cara inferior del hígado, veo el gran lóbulo derecho, veo cómo distintos órganos dejan impresiones sobre, fíjense, la flexura cólica, el riñón, la glándula suprarrenal, dejan marcas sobre este gran lóbulo derecho del hígado. Veo el lóbulo izquierdo del hígado, veo una serie de fisuras que van a estar no necesariamente dividiendo los lóbulos, ojo, pero sí genera una especie de visión visual del hígado. Voy a ver el lóbulo cuadrado que va a estar en relación a la vesícula y el lóbulo caudado. O sea, puedo diferenciar anatómicamente los 4 lóbulos desde la cara visceral, porque la cara superior o diafragmática del hígado va a dar continuidad entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Solo desde la cara visceral, que es la que estamos viendo acá, puedo distinguir los 4 lóbulos anatómicos. Entonces, cuando uno habla de la división segmentaria, chiquillos, yo tendría que trazar línea aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, divido prácticamente en cómo se divide los lobulillos internos desde el punto de vista del lobulillo hepático, la división segmentaria del hígado. Y como pusieron ahí los compañeros, eso tiene relevancia porque el hígado, al presentar minimalidad, implica que cada uno de esos 9 segmentos funciona como hígado, lo que implica que si yo lo saco y lo trasplanto, va a seguir funcionando como hígado. Por eso, en el trasplante de hígado no es necesario, por ejemplo, que voy a donar mi hígado. Usted va a donar una parte del hígado dependiendo de los requerimientos del receptor. Si el niño es un receptor, y un adulto le van a pasar a sacar 2 o 3 segmentos, una división anatómica bien específica. Y como trabaja como minimalidad, como pusieron ustedes ahí en el chat, esas divisiones segmentarias pueden funcionar como hígados por sí solas. Esa es la gracia de este órgano. Maravilloso. El hilio hepático, que tiene que ver con la entrada al órgano, va a contener la vena porta, la arteria hepática propia, el plexo nervioso y linfonodos. Ahora, esta triada portal a veces se confunde con la triada del punto de vista histológico. Cuando un anatomista pregunta por la triada portal,
en el fondo está preguntando por estos tres elementos. La vena porta, la arteria hepática propia y el conducto hepático. Algunos colocan aquí el colédoco. En realidad el colédoco ya es prácticamente la unión entre el cístico y el hepático común. Entonces, la tríada debería ser el conducto hepático, la arteria hepática propia y la vena porta, que son los tres elementos principales de entrada. Además de elementos nerviosos que regularmente en las muestras biológicas se pierden, chiquillos, porque los nervios son muy finos. Y en la disección y retracción de los órganos regularmente se pierden. Ahí vamos a ver cómo voy a tratar de mostrarles cuáles son las inervaciones de los órganos que son muy finas desde el punto de vista más macro, por así decirlo, y que cuesta divisar. Entonces, regularmente los elementos a reconocer son estos tres. Y este juego que se da aquí también, porque dependiendo del hígado y el tipo de corte cuando se sacó, uno puede ver el hepático, o puede ver, como se ve acá ya, la formación del colédoco. Búsquenlo en los libros de referencia de anatomía a ver cómo sale, por favor. Perdón. Ahora, fíjense, esto no es tan relevante porque se lo va a pasar seguramente fisiología. Esto es más relevante, que tiene que ver con la formación del sistema porta hepático. La vena porta y todo el sistema de venas del sistema porta hepático lo que hace está sacando la sangre del sistema digestivo. Prácticamente de todo el sistema digestivo, exceptuando los elementos más superiores. Pero si usted se da cuenta, tengo venas tributarias del sistema que van a estar asociadas al hígado, que están asociadas al esófago. Tengo las venas que se distribuyen sobre el estómago, el vaso, páncreas, intestino. Entonces, el sistema porta hepático lo que hace es drenar la sangre finalmente del sistema digestivo. Y lo hace a través de tres venas. Igual que el sistema, fíjese, aquí aparecen nombres que usted conoce en el fondo, eso quería decir. La vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior van a dar formación a la vena porta hepática. La formación clásica es esta que usted ve aquí. Veo la afluencia directa de la mesentérica superior para dar formación a la porta, pero aquí se genera el punto de unión, fíjese, entre la vena esplénica, que está drenando estómago, está drenando vasos, y la mesentérica inferior, que está drenando intestino. La mesentérica inferior llega al punto de unión con la esplénica y genera este pequeño tramo que actualmente le llaman tronco mesentérico esplénico. Entonces, las afluencias directas de la vena porta son el tronco mesentérico esplénico y la vena mesentérica superior, que dan formación a la vena porta hepática, que es la que se mete en el hígado para sacar, evidentemente, los últimos resquicios de nutrientes del sistema para llevarlo a metabolizar al hígado. Y este hígado va a sacar su contenido en el fondo de esta producción a través de las venas hepáticas que se van a ir directamente sobre la cava superior. Entonces, el sistema porta hepático, vuelvo a repetir, lo que hace es drenar la sangre del sistema digestivo a partir prácticamente del esófago hacia abajo, hacia inferior, y llevarle al hígado para la última metabolización, que finalmente libera la sangre a través de las venas hepáticas sobre la cava inferior. Que esto es más o menos lo que estábamos hablando. Aquí se genera crinosidad, sí, definitivamente. Estaba pensando en el concepto que pusieron, como parece que fue William. Fíjese, esta tríada portal y este lobulillo es lo que estamos hablando finalmente de la división segmentaria. O sea, yo puedo sacar un par de lobulillos, un segmento, dos segmentos, y esos segmentos van a funcionar como hígado. Y a eso le llamo minimalidad. Algo que veníamos ya viendo, fíjese, la vesícula con un fondo, un cuerpo y un cuello va a tener el conducto cístico que se une al conducto hepático común que se formó por el conducto hepático derecho e izquierdo.
Este hepático común se une al cístico, como dije, y va a dar formación al colédoco, antiguamente llamado conducto biliar, que se une al pancreático principal y dan formación a la ampolla hepatopancreática antes de meterse al duodeno. Y esta ampolla hepatopancreática, que es el punto de unión entre ambos, libera su contenido a través de la papila duodenal mayor. Ahí usted tiene como toda la vía de la bilis. Páncreas. Y con esto termino. El páncreas también es una glándula digestiva accesoria, también la puede ver como un elemento del sistema endocrino. Por eso no hay que revisar si está la clase de endocrino, de repente se hace, de repente no se hace, porque finalmente la descripción ya la di acá. Vamos a ver qué puso la profe en el cronograma para lo que venga. Pero aquí esto ya tiene gran parte de la descripción de las principales glándulas endocrinas, el hígado y ahora el páncreas. Su posición es retroperitoneal. Sí, porque fíjese que está como su cara posterior mira hacia el retroperitoneo. Pero ojo con eso, porque algunos textos, que es algo que usted tenía que buscar, también lo consideran semiperitoneal, parcialmente peritonizado, por efectivamente esto, de que su cara más anterior se relaciona con el peritoneo, pero su cara posterior no se relaciona con el peritoneo. Por ende, algunos lo colocan como parcialmente peritonizado, otros de frentón como un órgano retroperitoneal, porque efectivamente una de sus caras está en el retroperitoneo. Está detrás del estómago, el duodeno lo tiene a la derecha y el vaso a la izquierda. El vaso debería estar acá. Y si usted se da cuenta, hacia la derecha se va a encontrar con el duodeno. El páncreas va a tener una cola, un cuerpo, un cuello y una cabeza. Cuello y cabeza son las regiones del páncreas que prácticamente van a estar adosadas al duodeno, a la porción más superior y a la porción descendente. Todo este armazón de conductos que ya hemos visto. La característica es que en la parte interna la glándula va a ser recorrido por el conducto pancreático principal, fíjese, hasta llegar a la región de la cabeza, hasta allá llega el pancreático principal, donde, vuelvo a repetir, se une al colédoco y forma la ampolla hepatopancreática, que tiene su salida dentro del duodeno a través de la papila duodenal mayor. Ahora, se me pega la lengua, chiquille. Dentro de este páncreas, usted va a tener varios conductos más. El accesorio, que ya lo había nombrado, fíjese que se va hacia arriba y está adosado a la salida de la papila duodenal menor, pero dentro del recorrido del principal, dentro de la glándula, usted se va a encontrar con los conductos pancreáticos cortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchos conductos pancreáticos cortos que están sacando el contenido desde las divisiones más pequeñas de este páncreas, de esta glándula, y llevan su contenido sobre el conducto pancreático principal, insisto, que se va a distribuir prácticamente hasta la cabeza del páncreas, y a esa altura también sigue recibiendo, fíjese, conductos pancreáticos cortos que, insisto, llevan el contenido de territorios más detallados de la glándula. Nuevamente la imagen que ya habíamos visto, el colédoco junto con el accesorio, el principal forman la ampolla hepatopancreática, y esta ampolla envuelta por la musculatura del propio duodeno, y tiene como salida dentro del duodeno la papila duodenal mayor. El vaso, que es un órgano macizo, no tiene tanta, fíjese, no tiene tanta descripción anatómica. Se va a posicionar sobre el hipocondrio izquierdo, por fuera de la cola del páncreas, y también por fuera, me refiero hacia lateral, del estómago y el riñón. Es un órgano peritonizado totalmente, y está separado del espacio del retroperitoneo por el propio del espacio retroperitoneal por el propio peritoneo.
va a tener un hilo central que permite la entrada de los vasos esplénicos y la arteria esplénica, evidentemente, lleva su nombre porque da irrigación principal al vaso. ¿Mm? Después va a recibir una descripción en sistema inmune del vaso porque participa ahí. Ahora, algunos datos clínicos que doy con respecto al vaso es que uno de los órganos que más se dañan en los cabros chicos. ¿Por qué? ¿Por qué, Yerko? Porque se meten todas las cosas a la boca, ¿Y por qué ¿no? podría? No sé. ¿Y le llega al vaso? ¿Por qué podría afectar eso al vaso? Muy bien, Javiera, porque se caen y se pegan. Y fíjense dónde está este desgraciado. Y yo siempre digo que cuando se tenga que defender, chiquille, vaso, tiene que darle al vaso, porque está pegado a la parrilla costal, a las últimas costillas, a la altura del hipocondrio izquierdo. Lo que implica que, efectivamente, no es un órgano que se vea afectado en los niños por patología mayoritariamente, sino más bien por la mecánica, como dice Javiera, porque los cabros chicos se caen harto. Entonces hay una mayor probabilidad que se dañe el vaso que otro órgano, o el hígado, por ejemplo, también, que está pegado a la parrilla, y se desgarra con facilidad. Eso genera finalmente hemorragia interna. Y como digo siempre, por eso es un punto de golpe en el boxeo, igual que el hígado. Parte de los golpes de entrenamiento van a esa región porque la idea es pegarle en el órgano. ¿Mm? No se lo olvide, chiquillos. Y siempre rotar, por favor, Gabriela. Rotación, y si puede sacar el arma, la saca para generar una hemorragia masiva. Y terminamos. Pregunta, chiquillos. Ya, estimadas, cualquier cosa me escriben, ustedes saben, se les vienen hartas clases de fisio, así que les recomiendo, como siempre lo hago, que se ordenen. Fisiología es el fuerte de este Morfo 2. ¿Sí? Solo se pone menos denso al final del curso, por ende traten de tomar el ritmo de inmediato. ¿Mm? Con fisiología por sobre todo, dedíquele más tiempo a fisio. Ya, nos vemos pronto. Cuídense. Tengan cuidado con el COVID que anda súper bélico. Por favor, cuídense.